Hola, soy Jenny, una mamá de 30 años tratando de equilibrar las alegrías y el caos de criar a dos pequeños y enérgicos. Empacar para un viaje familiar con ellos se siente como planear una pequeña operación militar, pañales, bocadillos, juguetes, ropa extra, todo revisado 2 veces, con los boletos para Los Ángeles ya comprados. Esperaba con ansias algo de tiempo para descansar bajo el sol de California, pero más que eso, estaba emocionada porque mi hermana Lisa finalmente conociera al miembro más joven de mi pequeña banda de caos. En el aeropuerto, los niños no paraban de moverse, sus pequeñas caras pegadas contra el vidrio mientras miraban los aviones despegar. «Mira, mami, está volando», gritó el mayor, tirando de mi mano mientras ajustaba el peso de la mochila con pañales en mi hombro. «Sí, cariño, también estamos volando nosotros», respondí con una sonrisa, aunque mi espalda ya dolía bajo el peso de la mochila. Jacob había ido a recoger nuestras tarjetas de embarque, pero estaba tardando más de lo usual. Cuando finalmente regresó, tenía una expresión avergonzada que no presagiaba nada bueno. «Ya nos registré, pero hay algo que necesito decirte», murmuró, evitando mi mirada. Mi estómago se tensó. «¿Qué pasa? No me digas que hay algún problema con los boletos». No, balbuceó. «Tú y los niños están en clase económica, pero yo me actualicé a clase ejecutiva». Sus palabras me golpearon como un tonel de ladrillos. «¿Qué hiciste?». No pude ocultar el asombro en mi voz mientras lo miraba, esperando alguna explicación que pudiera darle sentido a esto. «Es que me he estado sintiendo muy estresado últimamente, y pensé que el espacio extra me ayudaría a relajarme», dijo, su voz apagándose al ver mi expresión. «¿Vas a relajarte tú en clase ejecutiva mientras yo me arreglo con 2 niños pequeños en clase económica?», exigí, mi voz temblando de una mezcla de dolor y creciente enojo. Intentó explicarme que así sería mejor para todos, pero ni él mismo parecía convencido. «¿Mejor para ti?», respondí. El peso de manejar todo sola de repente se volvió insoportable. Abrió la boca para contestar, pero se detuvo, retrocediendo mientras yo recogía nuestras cosas. «Vamos, niños, vamos a buscar nuestros asientos», dije con una alegría forzada, tratando de esconder el tumulto interior. Mientras nos dirigíamos a las puertas, Jacob nos seguía a la distancia, la brecha entre nosotros creciendo de más de una manera. El vuelo fue tan agotador como temía. Manejar a un niño de 3 años inquieto y a un bebé de 1 año con dientes en el espacio reducido de clase económica fue una verdadera prueba de paciencia y resistencia. Cada vez que pensaba en Jacob recostado en su asiento de clase ejecutiva, tomando café mientras yo luchaba por arrebatarle la cuchara a mi pequeño antes de que lanzara guisantes por todos lados, el resentimiento hervía en mí. «Mami, ¿por qué no puedo ir a ver a papi?», preguntó el mayor, su voz elevándose por encima del ruido de los motores. «Papá está sentado en otra parte del avión, cariño», expliqué, forzando una sonrisa. Las horas se alargaban, llenas de breves siestas y estallidos de llanto de los niños, y casi míos. Cada mirada hacia la parte delantera del avión hacía que mi corazón se hundiera un poco más. Cuando finalmente aterrizamos en Los Ángeles, Jacob nos alcanzó, su rostro lleno de arrepentimiento. «Lo siento mucho, Jenny, pensé que un vuelo tranquilo me ayudaría a manejar mejor mi ansiedad», comenzó, extendiendo las manos para tomar las maletas. Retiré la maleta. «Ansiedad o no, Jacob, me dejaste sola cuando te necesitaba. Elegiste la comodidad sobre tu familia», dije, mi voz firme, aunque por dentro me desmoronaba. Mientras sus disculpas se desvanecían en el fondo, guié a nuestros hijos por la terminal llena de gente, con la mente hecha. En casa de Lisa, nos recibieron con los brazos abiertos, una calidez que no había dado cuenta de cuánto había extrañado. «Te ves agotada, Jen», dijo, con preocupación en sus ojos mientras dejaba el equipaje y los niños corrían a explorar. Le conté sobre el vuelo, mi voz quebrándose. Él simplemente nos dejó. «Lisa», se actualizó él mismo y me dejó luchando con los niños. El ceño de Lisa se profundizó. «Ese no es el Jacob que yo recuerdo. ¿Qué vas a hacer?». «No lo sé», admití, el peso de mi decisión hundiéndose. «Pero esto fue la gota que colmó el vaso. No se trata solo del vuelo. Esto ha estado acumulándose durante un tiempo. Y ahora tengo que pensar en lo que es mejor para mí y los niños». Su asentimiento silencioso fue todo el consuelo que necesitaba. A medida que caía la noche y los niños dormían tranquilos, las duras conversaciones que se venían a continuación se presentaban grandes en mis pensamientos. Durante los días siguientes, me sumergí en una rutina en casa de Lisa, una rutina que, por primera vez, no incluía a Jacob.
Las mañanas estaban llenas del sonido de las risas de mis hijos mientras jugaban en el jardín soleado, un contraste marcado con el silencio tenso que se había colado en nuestra casa con Jacob. Mientras los niños dormían o jugaban, pasaba horas hablando con Lisa o sentada sola, reflexionando sobre los patrones que habían marcado mi matrimonio. Una tarde, mientras Lisa y yo estábamos en su porche, la brisa de California ofrecía un respiro suave de mi agitación interna. Surgió un recuerdo. ¿Te acuerdas de la Navidad pasada?, dije, removiendo mi té distraídamente. Jacob decidió irse de viaje de golf con sus amigos, justo en medio de nuestros planes familiares. Siempre ha sido acerca de lo que él necesita. Lisa escuchaba, su rostro una mezcla de tristeza y frustración. Ha estado pasando demasiado tiempo. Jenny, tal vez ya es hora de un cambio. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después, manteniéndome despierta esa noche. Para la mañana siguiente, ya había tomado una decisión y llamé a la consejera que Lisa me había recomendado. Las sesiones que siguieron fueron como deshacer lentamente un nudo. Cada conversación revelaba cómo me había dejado a un lado, siempre doblándome a las necesidades de Jacob, su horario, sus deseos. Parece ser siempre la que hace concesiones. Jenny, dijo la consejera durante una sesión, su voz suave pero profunda. Sí, admití, sorprendida por la claridad de mis propias palabras. Y estoy cansada de sentirme como un personaje secundario en mi propia historia. Cada sesión me brindó una creciente sensación de empoderamiento, una lenta recuperación de mi valor y deseos. No se trataba solo de que Jacob hubiera mejorado su asiento en ese vuelo, se trataba de todas las veces que él se había puesto primero, dejándome a mí con las consecuencias. Armada con esta nueva perspectiva y el apoyo inquebrantable de Lisa, tomé una decisión que antes me parecía inimaginable. Llamé a Jacob, que había regresado a nuestra casa, esperando que volviéramos como si las cosas pudieran volver a ser normales. Jacob, necesitamos hablar. Comencé, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. He estado pensando mucho, y ya no puedo más. Voy a pedir el divorcio. Hubo una pausa, un momento donde casi pude sentir cómo su mundo cambiaba. Jenny, por favor, dijo, su voz suplicante, ¿podemos hablar de esto? Tal vez ir a terapia juntos. Pero ya había tomado mi decisión. No se trata solo del viaje, Jacob, se trata de ser respetada y valorada, y no he sentido eso en mucho tiempo. La conversación que siguió fue dolorosa, el peso de mi decisión colgando pesadamente entre nosotros, final y firme. Al colgar el teléfono, sentí una paz inesperada invadiéndome. Era la decisión correcta, no solo para mí, sino para mis hijos. Ellos necesitaban ver a su madre fuerte, valorada y respetada, algo que solo podría ser si me defendía a mí misma y a nuestro futuro. Esa noche, mientras arropaba a mis hijos en su cama bajo el suave resplandor de su habitación temporal en casa de Lisa, una resolución tranquila se instaló en mí. Mañana traerá desafíos, sin duda, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí lista para enfrentarlos, sabiendo que finalmente estaba en el camino que necesitaba estar. La vida como madre soltera no estaba exenta de obstáculos, pero cada día que despertaba en mi propio espacio, un hogar que poco a poco se transformaba en un santuario para mis hijos y para mí, con cada mañana que comenzaba temprano, saludada por el sonido de los pequeños pasos de mis hijos cruzando el piso y las primeras llamadas por cereal y caricaturas, sentía una oleada de fuerza que me impulsaba hacia adelante. Nuestras nuevas rutinas, el desayuno, el tiempo de juego, las historias antes de dormir, se convirtieron en rituales que formábamos juntas, llenando nuestros días con pequeñas alegrías y responsabilidades compartidas. El coparenting con Jacob trajo su propio conjunto de desafíos, una danza delicada de límites y compromisos que a menudo ponían a prueba mi resolución. Los primeros intercambios fueron tensos, cargados de arrepentimientos no dichos y ¿qué pasaría si? Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, una estructura comenzó a formarse, una que permitió a nuestros hijos amar a ambos sin sentirse atrapados en medio. ¿Puedo llevar esto a la casa de papá?, preguntaba mi hijo mayor, levantando un juguete o un libro. Claro, respondía yo, mi corazón apretado por la realidad agridulce de nuestra nueva normalidad. Era importante para mí que se sintieran conectados con ambos, a pesar de la distancia y los cambios en nuestra familia. Jacob y yo encontramos una manera de comunicarnos que se centraba completamente en el bienestar de nuestros hijos. Establecimos reuniones regulares para discutir todo, desde eventos escolares hasta preocupaciones de salud. Debe haber consistencia en las rutinas entre ambas casas, propuse durante una de nuestras discusiones, y para mi alivio, Jacob estuvo de acuerdo. Sí, mantengamos las cosas lo más estables posible para ellos, dijo,
mostrando que él también estaba aprendiendo a poner las necesidades de nuestros hijos por encima de nuestros conflictos pasados. Al mirar hacia atrás en mi viaje, desde el doloroso desmoronamiento de mi matrimonio hasta los pasos cautelosos hacia una nueva vida, me sorprende lo lejos que he llegado. La decisión de terminar mi matrimonio estuvo cargada de miedo, miedo al juicio, miedo a fracasar por mi cuenta. Sin embargo, aquí estaba yo, no solo sobreviviendo, sino prosperando. Mis días eran míos para diseñar, llenos de risas, amor y sí, las lágrimas ocasionales, pero lo más importante, eran auténticamente míos. Sabía que habría más desafíos por delante, más obstáculos que superar, pero también sabía que dentro de mí había un reservorio de fuerza que había sido probado y demostrado como verdadero. Era más que una esposa, más que una madre, era Jenny, y era suficiente. Mientras arropaba a mis hijos en la cama, sus rostros somnolientos brillando suavemente bajo la calidez de su luz nocturna, sentí una profunda sensación de paz. Buenas noches, mis amores, susurré, quedándome en la puerta mientras una suave sonrisa curvaba mis labios. El camino por delante era incierto, pero ya no tenía miedo. Con cada nuevo día, estaba construyendo una vida, no solo para mis hijos, sino para mí, una vida llena de propósito, respeto y alegría, y no importaba lo que viniera, sabía que lo enfrentaríamos juntos, como una familia transformada pero no rota, fuerte ante el cambio y llena de esperanza por el futuro. Gracias por ver, nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Mantente asombrado.